Apreciados conciudadanos, nuevamente nos encontramos aquí en la Quinta Blanquizal de Prados del Este, en Caracas, Venezuela, donde ondea permanentemente y es honrada diariamente la bandera de la República de Venezuela. Esa hermosa bandera de 7 estrellas con el caballo en su escudo al galope hacia adelante, hacia el futuro. En esta ocasión nos encontramos nuevamente conversando con el doctor José María Sá, ya conocido por todos ustedes. Nuestra pasada conversación, al ser difundida por las redes sociales, generó gran debate y originó muchísimos mensajes que llegaron por intermedio de las redes sociales exigiendo la solución. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la salida? Bienvenido, doctor Sá, nuevamente hasta su casa. Buenas tardes, General Viva. Es un placer, tenga usted la seguridad, que es un inmenso placer estar en esta casa que es refugio de dignidad, de libertad y un centro de concretas esperanzas. Gracias, doctor. Hay mucha confusión. Se puede observar que en el país, a nivel nacional, hay mucha confusión con respecto a la salida, a cuál es la salida constitucional correcta, ¿no? Esa confusión, aunque parezca increíble, es generada desde los mismos centros políticos, donde deberían estar claros, desde el punto de vista constitucional, en qué es lo que hay que hacer. Entonces, ¿por qué esta confusión, doctor Sá? Mire, amigo Viva, se confunde quien no tiene claridad suficiente. En consecuencia, para saber en qué tragedia nos encontramos, tenemos que ir a la fuente generadora de esa tragedia. Y esa fuente generadora es sabido por todo el mundo ya, no es otra que la implantación del régimen castrocomunista en Venezuela, sostenido por una persona preparada en Cuba, llamado Nicolás Maduro, y por supuesto de ahí se generan todas las cuestiones que nos hacen difícil, desagradable y mortificante la vida, como es la alimentación, como es la salud, como son los servicios básicos, elementales, como el agua, la luz, etc. Y por supuesto la seguridad individual y la seguridad familiar y colectiva. Si estamos seguros que esa es la fuente, tenemos entonces para solucionar estos problemas que nos acogotan actualmente, que nos hacen insufrible la vida, que nos desesperan todos los días, entonces tenemos que ir a eliminar la fuente de ese problema. Es como hacen los médicos. Los médicos cuando van a examinar a alguien, imponen, lo primero es una conducta etiológica. Vamos a ver cuál es el origen de este mal para entonces recetar la medicina correspondiente. Evidentemente, para ir al meollo, a lo medular del problema, la solución es salir de Cuba castrocomunista. Salir de Cuba castrocomunista. Para hacerlo es necesario salir de su segundo procónsul, o sea, de Nicolás Maduro Moro, ¿no? Y de la forma constitucional. Según parece, hay muchas salidas, hay muchas vías para salir constitucionalmente del segundo procónsul cubano en Venezuela. Tenemos en primer lugar la enmienda constitucional, específicamente el recorte del periodo presidencial. ¿Qué análisis le hace usted a esa primera vía importante? Es que el recorte del periodo presidencial o enmienda presidencial funciona para el siguiente periodo, no para este periodo. Porque en Venezuela la ley no tiene efecto retroactivo, tiene hacia el futuro. De modo que si se llegara a la enmienda constitucional, bueno, eso funcionaría para las próximas elecciones del año 19 en adelante, pero no para esta. Que quede eso muy claro, que eso no lo han explicado con suficiente entereza, con suficiente claridad los voceros políticos que abordan esa circunstancia. Un poco a la ligera. Sí. El segundo camino constitucional importante para salir de la dictadura castrocomunista constitucionalmente es el referéndum revocatorio, referente a esa alternativa constitucional válida. ¿Qué nos puede decir usted, doctor? Mire, sobre el referéndum revocatorio, su activación y realización,
eso seduce a muchos dirigentes políticos venezolanos. Pero habría que ver si en su interioridad realmente él es honesto y sincero con el mensaje que trata de proyectar. Dijimos en la conversación anterior, ¿no?, de que no hay una ley sobre revocatorios y que toda la normativa sobre revocatorios es una normativa de tipo administrativo que la produce el Consejo Nacional Electoral. Y ya usted tiene que saber que el Consejo Nacional Electoral, como lo sabe toda Venezuela, es una dependencia del Ejecutivo. En los regímenes comunistas eso es exactamente así. Es un organismo legitimante de las ejecutorias del Poder Ejecutivo. Entonces todo ese proceso revocatorio lo va a conducir el Ejecutivo Nacional como mejor le plazca. Eso sí, tratando de no descubrirse totalmente de que ya tiene un resultado preestablecido, que por regla general es así. Si para el revocatorio necesitan X cantidad de votos, tenga la seguridad que esos votos afirmativos para el revocatorio estarán siempre por debajo de nuestros regímenes comunistas. Ese es un tiempo perdido, amigo Viva, ni siquiera piensa en revocatorio acá. Eso es muy propio de los sistemas democráticos, liberales, constitucionales, donde el revocatorio es un arma efectiva que pueden utilizar los ciudadanos para salir de un funcionario público que no rinde lo que debería rendir de acuerdo o bien a sus promesas electorales o bien a lo que le exigen las normas del campo específico que él tiene que administrar. Una tercera alternativa que se está observando, que está siendo planteada en estos momentos de diferentes sectores, centros de poder político, es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué piensa usted al respecto? Mire, la Asamblea Nacional Constituyente adolece del mismo tratamiento que se le puede dar al referendo revocatorio. Es evidente que la iniciativa puede salir de la oposición o puede salir del gobierno, pero el trámite de realización es un trámite controlado por el gobierno a través del Consejo Nacional Electoral, quien, utilizando toda aquella tecnología, como lo dije la otra vez, impuesta por Cuba y que Cuba heredó de la Europa del Este y específicamente de la Alemania Oriental, ¿no? Entonces el resultado es un resultado siempre favorable para el gobierno. En eso no se debe pensar tampoco en una asamblea constituyente, aunque claro, la asamblea sería un instrumento formidable, porque produciría incluso, nos daría la oportunidad de reformar hasta las bases del Estado, bases absolutamente inconvenientes que fueron establecidas en la Constitución del 99. Y desbrozar esa Constitución de tanta hojarasca y de tanta inutilidad que introdujeron ahí. Pero ese es un mecanismo también de los sistemas democráticos. No pensemos en eso. En cuarto lugar, tenemos como otro camino, otra alternativa constitucional válida para salir de la tragedia, la exigencia de la partida de nacimiento a Nicolás Maduro Moro. ¿Verdad, doctor? Sí, evidentemente. Mire, vamos a ahondar un poquito más en cuanto a la salida de que venga por la partida de nacimiento. Fíjese que la partida, esa es una salida originaria, sería originaria. ¿Por qué? Porque está en la raíz de la legitimidad para presentarse como candidato y luego esa legitimidad que lo acompañaría para el desempeño del cargo. Y esa legitimidad solamente está reservada a venezolanos por nacimiento sin ninguna otra nacionalidad. Pero ese es un problema que ha sido manipulado últimamente en una forma, yo diría, que torpe, aunque demuestra ser hábil, por la Asamblea Nacional Constituyente, por la Asamblea Nacional y por la directiva de esa Asamblea Nacional. Me voy a permitir... La directiva fue la que firma la... Sí, me voy a permitir este documento para darle base a lo que digo, este documento. Aquí está, en este documento. Esa es la carta enviada por la Asamblea Nacional. La comunicación, la gente ya le dice carta porque parece que es una cuestión de fraternidad entre la directiva de la Asamblea Nacional y Nicolás Maduro Moro. Lo tratan como
para un amigo, casi a un hermano. Familiar. Casi a un hermano. Trato familiar. Sí, a quien se le dan todas las facilidades para excluirlo de una responsabilidad. Fíjense esta perla, amigo Viva, y usted me dirá entonces qué habrá que pensar de esta carta, comunicación, o como la quiera llamar, menos oficio. Eso sí, esto de oficio, el oficial no tiene nada. De fuerza de Estado, a través de la Asamblea Nacional, no tiene nada. Pleno de informalidad. Fíjese esto, dice en la parte final, que es la parte sustantiva de la comunicación, dice, requerimos, esto es textualmente, cito, requerimos que suministre información relevante sobre circunstancias que descarten que usted haya adquirido, escuchen eso, haya adquirido la nacionalidad colombiana. Mire, nadie en Venezuela está pensando y juega con la palabra adquisición de la nacionalidad colombiana. La adquisición es un acto, viene por un acto administrativo del Estado, mediante una manifestación de voluntad del interesado. Y eso, por supuesto, si fuera una nacionalidad adquirida, por supuesto no puede desempeñar determinados cargos. Pero el caso de Nicolás Maduro es que este señor tiene la nacionalidad colombiana con carácter de originaria. Es su partida de nacimiento colombiana o el hecho de haber nacido de una ciudadana colombiana quien le da la condición de nacional originario de Colombia. No es nacionalidad adquirida. Primera observación a esto que mandó la Asamblea Nacional. Dice más adelante el documento: nadie más indicado que usted para poner fin a esta preocupación ciudadana mediante la presentación de los elementos pertinentes, lo cual ahorrará a este órgano legislativo un conjunto de tramitaciones nacionales e internacionales que resultará innecesario realizar si usted colabora con. Fíjese que aquí se está relevando a Nicolás Maduro del deber inexcusable de presentar su partida de nacimiento original, no hecha en otra forma, no forjada con testigos, etcétera, etcétera, para acreditar su nacionalidad venezolana y única. Pues aquí se lo está relevando a Nicolás Maduro de eso, y es la Asamblea Nacional quien asume la responsabilidad de buscar los elementos comprobatorios de esa situación de estatus personal del señor Nicolás Maduro. Esto no se había visto en Venezuela, en circunstancias como esta jamás, y creo que no se produzca nunca más esto. Bueno, esto verdaderamente es una perversión, y le estoy leyendo textualmente los párrafos de la comunicación. Esto, por supuesto, es una celada. Este documento es una celada que la directiva de la Asamblea Nacional pone a la credibilidad o a la credulidad de los venezolanos para salirse ellos de la suerte y decir que cumplieron con su objetivo. Incluso, esto va más allá. Aquí no solamente la responsabilidad es de los 3 directivos de mesa de la Asamblea Nacional, directivos de mesa de la Asamblea Nacional, sino de la totalidad de los diputados que forman la bancada de la MUD, quienes tienen que haber leído esto, aprobado esto, para que fuera esto enviado a Nicolás Maduro, porque ni siquiera fue enviado a la presidencia de la República, ni al presidente Nicolás Maduro, dice Nicolás Maduro. Otra particularidad de que adolece o tiene esta comunicación es que no le da plazo al señor Nicolás Maduro para que envíe los elementos pertinentes a la Asamblea Nacional. O sea, es un plazo abierto. En materia civil, el plazo abierto es de cumplimiento inmediato, pero en esto es de cumplimiento indefinido. Porque es una carta. Absolutamente indefinido, porque es otro tipo de obligación. Esta es una obligación
no solamente moral, esta es una atinente al cargo de presidente de la República. Esta es una obligación en la cual está comprometida la seriedad de la República. Pero además de la seriedad de la República, está comprometida también el prestigio de las Fuerzas Armadas Nacionales. Está comprometido también toda la autoridad que se ejerce a través de los diversos ministerios, de los institutos autónomos y empresas del Estado. Y está comprometida la responsabilidad de todo compromiso que adquiera el país en el plano internacional. Dígame usted si esto no es una barbaridad lo que hizo la Asamblea Nacional. Una vergüenza. Bueno, es una vergüenza, como usted lo acaba de decir, general. Que una institución haga eso. Bueno, con esto despacharon la preocupación ciudadana que hacen referencia al comienzo. ¿O piensan que la despacharon? Y por supuesto, y liberaron a Nicolás Maduro de tener que enviar en un plazo perentorio, supongo usted, 6 días, 4 días, 10 días o los días que sean, pero sí, establecidos como plazo perentorio en la comunicación. Eso no está aquí. De modo que ese señor no tiene ninguna obligación de responder bajo ninguna forma a esta amigable correspondencia que le envió la directiva de la Asamblea Nacional. La quinta salida o el quinto camino constitucional válido e importante que tenemos y que vamos a analizar a continuación es la destitución de Nicolás Maduro Moros por abandono funcional del cargo. Porque no solamente abandona el cargo aquel que tira la silla y se larga, se desaparece, ¿no? Aquella persona que no cumple con las funciones para el trabajo que fue seleccionada también abandona el cargo, ¿no? ¿Por qué abandona el cargo? Porque la gente se está muriendo, venezolanos están muriendo de hambre, de enfermedades, asesinados por el AMPA. Hay que ver en las colas de los supermercados las personas llorando porque no tienen que comer. Dios mío, y no solamente es el que se muere de hambre, sino es aquellas personas, sobre todo los niños, que están sufriendo un daño que ya les va a marcar el resto de su vida. Aquellos niños que están siendo, por la mala alimentación, por la falta de leche, de vitaminas, de proteínas, de medicamentos, ya van a crecer con raquitismo y una infinidad de problemas físicos, ¿no? Entonces, esa alternativa de destitución del segundo procónsul cubano en Venezuela por abandono funcional del cargo, ¿cómo la analiza usted, doctor Sánchez? Mire, amigo Viva, eso que usted está diciendo no es un capricho personal suyo, ni lo que yo voy a decir es una invención a propósito de la inquisición que usted me hace. Es que eso está previsto de manera expresa en este texto que se llama Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cualquiera que abra esta Constitución y busque en el artículo 233, se va a encontrar que ese artículo contiene una serie de normas que son obligantes para los venezolanos. Y una de las normas de esto es que la Asamblea Nacional tiene la potestad, el deber, la responsabilidad de declarar que el presidente de la República ha abandonado el cargo cuando no da cumplimiento a las metas que esta Constitución le impone a ese presidente de la República. ¿Y cuáles son esas metas, las más importantes de ellas? Las que se refieren a los derechos humanos. Y el primer derecho humano de la gente es gozar de salud, tener alimentación, tener buena salud, tener la medicina, tener seguridad, tener los servicios públicos. Todos esos campos que son de absoluta prioridad en cualquier tipo de gobierno, menos en los gobiernos comunistas, por supuesto, ¿no? Son obligaciones inherentes, indisolubles, inseparables del cargo de presidente de la República. Y cuando el presidente de la República no cumple con esa función básica, elemental, prioritaria, de que los servicios públicos fluyan hacia el ciudadano, de que el ciudadano se sienta protegido, asistido por el Estado,
Entonces la Asamblea Nacional, que no es otra cosa que el poder de la soberanía popular concentrado en un número determinado de diputados, debe producir entonces la declaratoria de abandono del cargo. Por eso usted lo dijo en mi concepto, en una forma con mucha propiedad, que es el abandono funcional del cargo y no el abandono físico del cargo. Porque eso tampoco se lo explican a la gente, los dirigentes políticos. Dicen, es que el abandono del cargo no se ha producido porque ahí está ese señor permanentemente en Miraflores. Y aparece en la televisión. ¿No? Y aparece en la televisión, y aparece bailando, y aparece haciendo cuestiones, etcétera, etcétera, y aparece con los Castro. No, es que esa no es la presencia que se requiere del presidente. La presencia del presidente es en la activación y funcionamiento de todos los servicios públicos, de los gobiernos comunistas, el que la gente esté sometida por la necesidad para que no tenga tiempo de preocuparse por otras cosas, sino de subvenir a la propia subsistencia de ellos. Pero ha olvidado una cosa, posiblemente Nicolás Maduro, que la fuerza más grande que hay en el hombre la tiene la fuerza del instinto. Y el instinto de la sobrevivencia es la primera obligación del hombre. Y si esa sobrevivencia se le niega, pues tiene que salir a buscarla por los medios, los caminos y las condiciones que crea más convenientes. Y llevándose por delante lo que se le atraviese. Cualquier cosa. Fíjense bien, yo quiero insistir en algo que mencioné hace unos instantes, que es el hambre, y que ha mencionado el doctor Sá, y que lo vemos a diario aquí en la tragedia que vive Venezuela. El problema es muy serio. Aquí en Venezuela, doctor Sá, apreciado conciudadano, se está cometiendo un genocidio y desde hace tiempo. A principios de 2014, el genocidio comenzó asesinando a la gente en las calles y en las avenidas de ciudades y pueblos de Venezuela. Hoy el genocidio es mediante el hambre, porque el problema es que están asesinando mucha gente que se está muriendo de hambre porque no consigue la comida, no consigue la comida. El problema también, y que yo considero que es muy grave, tal vez más grave, es que estamos pasando de una situación de hambre a la de hambruna, que de acuerdo a la terminología que maneja la FAO, existe hambruna cuando el hambre se hace endémico, o sea, que causa daños permanentes a las personas, sobre todo a los niños, ¿no? Entonces, si hay niños que ya tienen 3 meses, 6 meses que no toman leche, o que no toman algún tipo de vitaminas para su crecimiento, para crecimiento físico y crecimiento intelectual, entonces ya ese niño, esa persona va a estar afectada, va a ser una persona que no va a alcanzar el desarrollo normal. Entonces prácticamente se está asesinando a un ser humano ahí, pero de la manera más terrible. Sí, entonces es un genocidio, un crimen de lesa humanidad muy grande que se está cometiendo. Acepto y acojo la observación que usted hace acerca de que esa situación planificada de hambre que ha sido sometida a la población venezolana produce males irreversibles, sobre todo en los niños. Mientras más jóvenes, más profundamente dañados ellos. Ahora, eso es, como usted lo dijo, y de acuerdo al Estatuto de Roma, esa es una de las formas de cometer genocidio, planificar el hambre, matar por el hambre, inmovilizar por el hambre. Ahora, si eso es así, usted no me está sugiriendo prácticamente de que los responsables de esta malpolítica, de esta infernal práctica de someter al hambre a la gente, los está llevando completico a ocupar los banquillos del Tribunal Penal Internacional, de la Corte Penal Internacional. Sí. Yo creo que ya ellos tienen reservado su cupo, todos los integrantes de esta dictadura, y muchos de estos personajes que se llaman de oposición, que han sido unos fieles colaboradores durante todo este proceso en que el castrocomunismo ha sometido a los venezolanos al hambre y ahora a la hambruna. Pero ya hemos revisado los 5 caminos o alternativas constitucionales a salir del segundo procónsul cubano en Venezuela y por consiguiente de la dominación cubana, castrocomunista en nuestro país.
a su criterio, ¿cuál de todas es la más importante? Mira, la más importante. A lo que se debe centrar los esfuerzos. Yo te diría que hay una que es inmediata. Si la quisiera la Asamblea Nacional, es inmediata porque todos los hechos están comprobados, lo que tiene que fundamentarlo en un documento. Es la destitución inmediata, directa del presidente por abandono del cargo. Eso lo pueden hacer y ahí no interviene, por supuesto, la presidencia de la República. Esa es la más expedita. Esa es expedita, absolutamente, y depende totalmente de la Asamblea Nacional. Totalmente en las manos de la Asamblea Nacional. Totalmente de la Asamblea Nacional. Comprobado que hay abandono del cargo, la Asamblea Nacional puede hacerlo, mira, en la forma más completa, más expedita y más convincente. Y por supuesto, tengo que agregarte algo en esto. Por supuesto. Si el Ejecutivo, el jefe del Ejecutivo ahorita, Nicolás Maduro, no se separa del cargo, tendrían que intervenir otros factores sociales, ¿no?, para presionar su salida, y entre ellos yo soy partidario en forma absoluta de que la institución militar, ejerciendo su condición de factor de moderación, no de protagonismo, debe acompañar a esas buenas intenciones de la sociedad civil manifestadas a través de los gremios, de las universidades, de todas sus instituciones, Los ciudadanos en general. Los ciudadanos en general. Y eso sería algo inmediato y sería algo imposible de aventar, imposible de atajar, imposible de desbaratar. Es la destitución inmediata de Nicolás Maduro por declaratoria. Escúchese bien, declaratoria, como lo ordena el texto constitucional, de la separación de la destitución del cargo. Ahora, la que tiene más profundas raíces de limpieza del Estado es la de la nacionalidad, por la siguiente razón. Que hay que mantener. Que la siguiente razón, porque todos los actos que haya ejecutado este señor extranjero, ¿no?, en usurpación de la presidencia de la República, todos, absolutamente todos, de orden administrativo, de orden político, de orden militar, de orden económico, son nulos de toda nulidad. Tanto a nivel nacional como internacional. Esos son efectos radicales que tiene la comprobación de la condición de extranjero de Nicolás Maduro. Ahora, la otra más rápida, pero que no tiene esas consecuencias, es la declaratoria de abandono del cargo. O sea que tenemos que indiscutiblemente eso está en las manos todavía de la Asamblea Nacional. Totalmente. La Asamblea Nacional, para que compruebe que de verdad las promesas que hizo a los ciudadanos eran ciertas y que no son colaboracionistas y que no están al servicio de la dictadura, ¿verdad?, y que no son cómplices de la dictadura, debe tomar lo más pronto posible, ya, a partir de este momento, la salida de esta tragedia terrible que vive Venezuela por la vía de la destitución por abandono funcional del cargo del individuo ya mencionado, y paralelamente seguir presionando y corrigiendo los errores cometidos. Vamos a suponer que son errores en el caso de la partida de nacimiento, en el caso de la famosa carta esa que es una de Efesios, para continuar pues hasta llegar al extremo de comprobar que ese individuo es colombiano, como usted dice, todos sus actos son nulos, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo debería ser la Asamblea Nacional, suponiendo ahora, que fue un error? En francés, deben volver a repetir la los abogados dicen que son efectos ex tunc, efectos que se acompañan desde el nacimiento mismo del acto, ¿no? Desde el nacimiento mismo del acto, quedan sin efecto todas las cosas ahí, ¿no? Es decir, desde el momento mismo en que él fue nombrado presidente de la República. Pero también habría que revisar cuando él estuvo en la presidencia del Congreso Nacional o Asamblea Nacional. Esos actos son nulos también. Todo cuando es funcionario público. Son actos que son encargos que eran para un venezolano. Es devastadora esa vía, pero es radicalmente limpiadora de la contaminación. Por eso debe ser mantenida. La institucionalidad venezolana. Por eso hay que mantenerla a todo trance. Suponiendo que la famosa carta esa, que es una barbaridad, fue un error. Vamos a pensar de buena fe, fue un error de la directiva de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se enmendaría ese error? Tendrían que oficiar y hacer la cosa nuevamente. Ya te voy a dar la respuesta. Si esta carta que está aquí, o comunicación, bueno, como ustedes quieran llamar, carta familiar, esta carta familiar, fraternal,
bueno, algo de... Bueno, si esta carta se puede enmendar, como la Asamblea Nacional puede hacerlo, al advertir que no fue la forma más correcta, entonces hacerlo mediante un oficio que queda registrado en los anales históricos de la Asamblea. En las mesas de parte. Etcétera, sí. O centros de documentación. En centros de documentación. Y en ese oficio señalar las condiciones específicas, particulares, a las cuales debe someterse el requerido del documento, de aportar el documento. Y con la condición que ya dijimos en antes, que si en ese lapso no lo hace, es la confesión no tácita, expresa, confesión expresa de que tiene nacionalidad colombiana. Y las consecuencias de eso, ¿no? Así como también el oficio debe ser dirigido a la institución. No como la carta que es dirigida a Nicolás Maduro, no al presidente, ni siquiera es dirigida a la presidencia de la República. Entonces, la manera de corregirlo sería un oficio dirigido a la presidencia de la República a cargo de la persona que ocupa el cargo de presidente de la República, donde se le fije el plazo y se le diga las consecuencias de no cumplir con esa orden del poder legislativo de la nación. Sí, evidentemente, amigo Viva, ya al final de la conversación, porque parece que las condiciones lo imponen así, ¿no? Podemos llegar a una conclusión. Yo por lo menos sostengo que la Asamblea Nacional, en quien se puso tantas esperanzas, está incumpliendo en una forma abierta y desafiante las esperanzas que en ella se puso a través del voto masivo producido el 6 de diciembre. No está cumpliendo con el mandato que le dio. Porque el mandato que se le dio no es para que esté redactando proyectos de ley, que aunque muy importante, pues posteriormente, ¿no?, se pueden hacer cuando exista una condición democrática para ello. Porque sabe que en la situación actual esas leyes no pasan, porque el Ejecutivo se las va a mandar al Tribunal Supremo o al Comisariado Judicial, para que le ponga la impronta de inconstitucional, ¿no? Y entonces se perdió todo ese trabajo. Esa no es la función de la Asamblea Nacional, es decir, no es el mandato de la Asamblea Nacional. El mandato es buscar la salida de esta persona, en otras palabras, es recomponer la institucionalidad del Estado. Correcto. Señores diputados de la Asamblea Nacional, ya en la conversación con el doctor Sá, hemos dejado bien claro qué es lo que ustedes deben y tienen que hacer para cumplir con el sagrado deber constitucional que les ha sido encomendado. Compórtense como diputados de la República. Hagan valer la autoridad que tienen. Si lo hacen, todos los venezolanos los acompañaremos y estaremos a su lado en todo momento. Pero si no lo hacen, los condenaremos porque estará totalmente demostrado que son unos colaboracionistas, que son cómplices y están al servicio de la dictadura castrocomunista, al servicio de Nicolás Maduro Moros, o sea, al servicio de los intereses de Cuba castrocomunista en Venezuela. Doctor Sá, muchas gracias nuevamente por haber venido a conversar un rato con nosotros aquí en la Quinta Blanquizal de Prado del Este. No, gracias a usted, general Viva, porque me dio la oportunidad de desahogarme un poco y así sé por lo menos que por ahora estoy libre de un infarto, porque boté un poco de angustia, ¿no? Y sobre todo en este sitio, en su casa, que le repito, es un centro donde se refugia la dignidad nacional y donde se respira libertad. Y aspiro que no se olvide de mí y que vuelva a hacerme otra invitación. Prepárese para desahogarse dentro de poco tiempo otra vez. Muchas gracias, general. Sí. Y a ustedes, apreciados conciudadanos, muchas gracias por su atención.